Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de febrero de 2019, calendario económico. Vale la pena comenzar con los datos del día de ayer de México, donde se confirmaba la desaceleración del crecimiento a 1.7% al cierre del 2018 y un indicador de actividad económica casi plano para el último mes del año pasado. En Estados Unidos, inventarios mayoristas crecieron en su versión preliminar. Esto nos da un poco de expectativas favorables, o por lo menos no tan negativas como se había marcado durante la última semana. Recuerden que la semana pasada hablábamos de una contracción de las ventas minoristas y al mismo tiempo de una reducción del inventario, lo cual era como la peor conclusión posible desde el punto de vista de dinámica de los negocios. Pues bien, este dato que se dio a conocer ayer de inventarios mayoristas nos relaja un poco en la parte o en la segunda parte o de la conclusión que habíamos tenido la semana pasada. Con respecto al día de hoy, comenzamos con indicador de confianza en Alemania, confianza del consumidor en línea con lo esperado. Se han presentado también declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo. Nuevamente habló el director del Banco de Inglaterra y hoy en los Estados Unidos se esperan algunos minutos las cifras de mercado inmobiliario, de licencias e inicios de construcción de vivienda. Recuerden que el sector de inmobiliario en los Estados Unidos lleva cerca de 2 años un poco débiles o más allá de lo que habíamos estimado en su momento. Hoy se darán a conocer cifras de ventas minoristas en México, las cuales pues crecerían débilmente en el mes de diciembre. Sin embargo, como ya me dieron el dato de PIB, yo creo que de alguna manera se reduce la importancia de este indicador. Tal vez el evento más importante del día de hoy será el testimonio del presidente de la Reserva Federal en el Comité de Banca del Senado. Su declaración semestral. Mañana hará lo mismo en el Comité Financiero en la Cámara de Representantes, y acá pues obviamente van a estar sondeando, como decimos más adelante, qué posible y paciente será la Reserva Federal en cuanto a política monetaria. Recuerden que de acuerdo a lo que presentamos, el mercado cree que el próximo movimiento de tasas será una reducción, y el mercado decimos los operadores de la deuda pública estadounidense, no los analistas. Mientras tanto, la Fed continúa diciendo que este año espera 2 incrementos y el próximo año un incremento, que pero por ahora está en un proceso de paciencia. Recuerden que también mencionamos que algunos miembros de la Fed se apartan de esta visión, como la presidenta de la Reserva de San Francisco, el presidente de la Reserva de Nueva York y el crítico de incrementos de tasas, el presidente de la Reserva de Minneapolis, entre otros. Con respecto a lo que nos quedaría pendiente para la jornada, hay un indicador de confianza del consumidor en los Estados Unidos que calcula la Conference Board. Es un indicador correspondiente al mes de febrero. Estas cifras se han mantenido en niveles altos de acuerdo a su registro histórico. Hoy entonces en general es una jornada de declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo y del testimonio del presidente de la Reserva Federal. En Europa, al parecer, la primera ministra británica estaría abandonando su estrategia de no considerar la posibilidad de postergar la fecha del Brexit. Recuerden que esa estrategia la tenía ella para forzar una negociación con la Unión Europea un poco anticipada, y de esa manera convencer al Parlamento británico que la apoye. Eh, Al parecer su cambio de parecer no tiene que ver con que se esté acercando a esa fecha y no haya logrado su objetivo. De hecho, hace parte de la estrategia llevarlos al límite para que acepten lo que ella negoció con la Unión Europea y lograr esas concesiones por parte de la Unión Europea en cuanto al manejo de la frontera con Irlanda, sino que en el Parlamento hay un movimiento que con una sucesión de votaciones, no entendemos muy bien cómo, pero podría perder el liderazgo de esta negociación del Brexit y sería asumida por el Parlamento. En vista de esto, entonces la primera ministra estaría aceptando descartar que esté jugándose esa carta de no acuerdo para el 29 de marzo, y por eso considera la posibilidad ya de modificar la fecha, que hace unas 3 o 4 semanas los mencionamos en el comité. Sería desde nuestro punto de vista como el evento más posible. ¿Cuál es el problema entonces de postergar o de aceptar que puede postergarse esa fecha? Básicamente que en la siguiente fecha límite estemos en el mismo punto muerto en el que estamos actualmente. También hay anuncios de prensa que hablan de un segundo referendo, como les hemos mencionado a ustedes. Es un evento un poco, digamos, que haría perder credibilidad en las instituciones democráticas del Reino Unido, y esto es una alternativa que defiende el Partido Laborista, que es el principal partido de oposición. Es decir, en este momento lo que estamos viendo es que no hay nada claro. Vamos a ver si el 12 de marzo efectivamente se lleva esa votación del Parlamento, pero digamos que por ahora no vemos nada. Estos anuncios han generado algunos
eventos en el mercado de capitales, principalmente un fortalecimiento acelerado de la libra esterlina, ante el descarte de la posibilidad de que se presente un Brexit sin acuerdo, pero pues digamos que obviamente puede enfurecer al ala conservadora que quería este divorcio lo antes posible y sin ningún tipo de compromiso. Con respecto a los Estados Unidos, hoy vamos a tener una segunda reunión entre el presidente Trump y el dictador norcoreano para hablar del tema nuclear o de desnuclearización de la península coreana. Ningún analista espera algún resultado de esta reunión, por eso es llamativo que se le haga tanto despliegue a esa reunión que se va a llevar a cabo en Hanoi, Vietnam. Con respecto a los Estados Unidos internamente, además de tener este testimonio del presidente de la Fed en el Senado, vamos a tener a la Cámara de Representantes trabajando en una iniciativa para impedir que el presidente Trump, a través de la declaratoria de emergencia, pueda utilizar los recursos o redestinar recursos. Recuerden que constitucionalmente es el Congreso de Estados Unidos el que asigna o el que aprueba la asignación de los gastos, que este tema de la declaratoria de emergencia le da esa potestad al presidente. Y por lo tanto los demócratas quieren, en este momento dicen así, defender la Constitución. ¿Qué necesitan entonces para esto? Necesitan 2/3 partes de las votaciones, o por lo menos eso decía Bloomberg. Sin embargo, en Reuters dicen que solo necesita la mayoría simple. Entonces, ni siquiera en prensa están de acuerdo en cuál debería ser el nivel exigido de votación para frenar la iniciativa del presidente Trump. Desde nuestro punto de vista, según entendemos, es más la línea de Bloomberg, que necesitan las 2/3 partes. Es decir, necesitan, en el caso de la Cámara de Representantes, necesitan 290 votos, los demócratas son 235 y pueden convencer a uno que otro republicano, pero se ve un poco complejo. Y en el Senado es aún más difícil la tarea, pues recuerden que son cerca de 46, 47 senadores demócratas de un total, es decir, necesitan convencer entre independientes y republicanos unos 13 votos más para poder conseguir la supermayoría. Esto no se ve tan efectivo, por lo tanto veremos que se va a estar escalando estos problemas hasta la Corte Suprema. Es decir, el presidente Trump se jugó esto de que va a ser una lucha dilatada, mientras tanto va a poder hacer lo que quiere de dirigir o redirigir fondos a la construcción de ese muro en la frontera. Con respecto al presidente Trump, ayer volvió a insistir en que esas negociaciones con China iban avanzando tan bien que estaba muy cerca de un acuerdo. Sin embargo, los analistas son un poco escépticos, pues digamos como nosotros el día de ayer veamos esas referencias a la política cambiaria de China no muy claras. No creemos que China haya dado el brazo a torcer en este tema de su manejo económico y por eso creemos que eventualmente puede haber problemas a futuro. En las otras noticias, consideramos destacable el nuevo reporte de Goldman Sachs sobre América Latina, en el que redujo las expectativas de crecimiento para la región. Dice que el consumo interno está un poco menos dinámico de lo que ellos habían considerado inicialmente y que además la desaceleración de los países desarrollados, entre las que está Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, también impone, digamos, unos frenos adicionales que no tenían contemplados para Latinoamérica. Por eso, para el caso de Brasil, redujo su pronóstico de crecimiento del 2.6 al 2.2%, para México del 1.7 al 1.5% y para Chile del 3.6 al 3.4%. Lo interesante acá es que esto tiene implicaciones sobre las políticas monetarias también de los bancos centrales en América Latina, y Goldman Sachs dice que tal vez van a ser más laxos de lo que consideraban inicialmente. No sería necesario incrementar tanto la tasa como lo habían pronosticado hace algunos meses. Y de manera puntual para Colombia, dice el Banco Central, no tendrá que incrementar la tasa durante este año, que está en el 4.25%. Como lo va a mostrar Raúl más adelante, vamos a estar presentando los resultados de la última encuesta de opinión financiera que realiza en conjunto FEDesarrollo y la BBC, donde los analistas seguimos considerando que hay espacio para 2 incrementos de tasa este año 2019. Goldman Sachs dice que no es necesario más incrementos, pues porque el crecimiento no va a ser tan fuerte. Con respecto a otros bancos centrales en América Latina, cambió su expectativa sobre Chile. Decían que la tasa iba a llegar hasta el 4% en los incrementos, ahora dice solamente va a llegar hasta el 3,5%. Para México dice el recorte va a ser de 75 básicos. Recuerden que México está en el 8.25, su mayor tasa histórica reciente, y la inflación ya ha venido cediendo a niveles cercanos al 4,5%. Dice que México, como se va a desacelerar tanto a niveles del 1,5%, por lo tanto necesitaría una política monetaria más expansiva, ajustes que podrían comenzar incluso desde el mes de junio, dice Goldman Sachs.
Por eso es un recorte de 75 básicos para el caso chileno. Y para Brasil, que tiene una tasa del 6,5%, su mínima de toda la historia, dice, la va a mantener quieta durante todo este año. Es interesante ver cómo va cambiando entonces las percepciones. No solamente ya estamos hablando de los mercados desarrollados, sino también de países emergentes como América, como los que están en América Latina. Y para el caso colombiano, recuerden que estamos a la espera del próximo jueves 28, conocer el dato de crecimiento de cierre 2018, que nuestra expectativa es del 2,7, pero que hace ya cerca de 2 semanas el presidente de Colombia, Iván Duque, anunciaba un cierre de año con un buen crecimiento del 3,4%, algo que pues nos llamó la atención. Algunos analistas se han movido hacia esa cifra, muy pocos, la verdad. Incluso en un reporte que le damos de ANIF de desarrollo, de ANIF específicamente, ellos tenían un pronóstico incluso más lúgubre del 2,3, 2,5, entonces pues nos llamaba la atención todo este tema. Sin embargo, pues es un hecho, lo que hemos mencionado, hay una desaceleración generalizada. Los mercados accionarios hoy están un poco a la baja. Ayer veamos las cosas muy positivas con los anuncios de China a Estados Unidos. Hoy es un poco a la baja, no es muy fuerte los descensos, en Europa cerca del 0,3%, los futuros de Estados Unidos caen cerca del 0,2%, es un respiro, tal vez están a la expectativa de lo que serán las declaraciones de Jerome Powell en el comité de banca del Senado. Nosotros no vemos que es un movimiento muy fuerte a la baja, a excepción del Reino Unido, que nos llama la atención. Probablemente algunos están haciendo la asociación que se hace a veces con Japón, que si su moneda se fortalece, las empresas que tienen una alta dependencia de las ventas en el exterior se afectan. Esas empresas están en su mayoría listadas en bolsa y por eso de alguna manera se afecta el índice accionario de Londres, porque la noticia de postergación del Brexit no sería tan negativa para el tema del corto plazo. Sin embargo, como mencionamos, sigue la falta de definición de qué es lo que va a ocurrir realmente entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día de ayer probó los 2.800 puntos, no logró vulnerar, cerró sobre los 2.796 puntos, principalmente favorecido con estas declaraciones del presidente Donald Trump, el cual se mantiene optimista de un posible acuerdo comercial. En la jornada del día de hoy, los futuros muestran un leve descanso, se alejan levemente de 2.800 puntos, a pesar de que en la jornada del día de hoy hay mayores avances de un acuerdo comercial. Muestra como tal un descanso de las importantes valorizaciones de la jornada del día de ayer. Una noticia en el lado de acciones en Estados Unidos: las acciones de Tesla se valorizan en pre-market, principalmente luego de que diferentes medios hablaran sobre posibles investigaciones de la SEC en contra del miembro de la junta directiva Elon Musk por violar su tratado por alrededor de los tweets en el cual hablaba de la producción y que no ha logrado cumplir como tal. Esto podría todavía generar ruidos adicionales sobre la acción, teniendo en cuenta, ya sabemos, el historial de Elon Musk. En la jornada del día de hoy, el dólar pierde valor por segunda jornada consecutiva, probando el soporte de los 96,37 puntos. El DXY, en caso de ruptura, podría volver a los 96,0 puntos. La libra esterlina muestra una importante valorización, principalmente luego, como Daniel lo mencionaba, teniendo en cuenta eso, luego que el Partido Laborista apoyaría el segundo referéndum sobre el Brexit. Esto podría evitar que se aplace como tal un posible acuerdo para forzar al Parlamento británico a aprobar ese Brexit. Y también por lo que hace que la libra esterlina avance alrededor de unos 70 pips. Esta se ubica en niveles no registrados desde comienzos de enero, y en caso de ruptura de un nivel que está alrededor de los 1,32 libras, podría ubicarse en niveles que no registramos desde mediados del 2018. También, por otro lado, el mercado se mantiene mayores esperanzas de un acuerdo comercial, destacar principalmente con un importante lobby empresarial de los Estados Unidos. Dio declaraciones y mencionó que
La mayoría de las empresas estadounidenses están a favor de un acuerdo comercial con China y finalmente el yen se debilita luego de que la inflación fuese inferior a lo estimado por el mercado. La inflación fue del 0.5% contra un 0.6% estimado por el mercado. Eso fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Bueno, ayer luego de la advertencia del presidente Trump, o amenaza, como quieran tomarlo, el mercado petrolero cayó cerca del 3%. Hoy en apariencia se está estabilizando, a pesar de que las expectativas de que los inventarios aumenten por sexta semana consecutiva son muy fuertes en este día. Por otra parte, Venezuela, de acuerdo a dos medios, ha tenido que reducir su producción, no solamente por los problemas operativos, sino porque tampoco ya tiene capacidad de almacenamiento. La poca producción que ha podido mantener no ha tenido un comprador, a excepción de China, de manera decidida. China, de acuerdo a los informes, ha incrementado sus compras de petróleo a Venezuela en cerca de un 51%, sacrificando las compras que realiza a otros países como Estados Unidos, Arabia Saudita y la misma Rusia. Pero digamos que esto no ha sido suficiente. Los inventarios de petróleo en este momento de Venezuela ya son de 8.36 millones de barriles, no tiene más capacidad en esos tanqueros que tiene al frente de sus costas y de alguna manera van a tener ahora problemas no solamente operativos desde el punto de vista de producción, sino también desde el punto de vista de almacenamiento. Mientras tanto, pues como ustedes bien saben, no ha sucedido nada con el régimen de Maduro, se ha mantenido a pesar de la presión internacional de los últimos días. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Además de sacar otra noticia por el lado de Arabia Saudita, el CEO de Saudi Aramco mencionó que sus inversores se están retirando poco a poco, teniendo en cuenta la dificultad del mercado petrolero, es decir, cada vez se le dificulta esta IPO donde planeaba recoger una gran cantidad de recursos de Saudi Aramco en alrededor de 1 o 2 años. Cabe mencionar o recordar que para realizar esa misión el gobierno saudí esperaba un precio del crudo alrededor de los $100 por barril. Y desde el punto de vista técnico, el crudo muestra un leve rebote en la jornada del día de hoy, teniendo en cuenta la caída del día de ayer, como Daniel lo mencionaba, las declaraciones de Donald Trump y se mantiene a la espera del reporte de inventarios API en la jornada del día de hoy. Esto fue todo por el mercado de commodities o el mercado de renta fija con Daniel. Bueno, acaban de ser publicadas las cifras de licencias e inicios de construcción de vivienda, una dinámica mixta. Las licencias aumentaron, no cayeron, bueno, de hecho se mantuvieron estables en vez de caer, pero la construcción sí se desplomó de manera importante a casi 1.08 millones de viviendas en los últimos 12 meses. Y esto pues ya ha tenido repercusiones en el mercado de renta fija, que estaba tranquilo a la espera de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero que ahora muestra un descenso de cerca de 2 puntos básicos. Antes de conocer esta cifra de construcción e inicios de construcción de vivienda que fue tan negativa, las tasas de tesoro estaban en niveles del 2,66, al igual que el día de ayer mencionábamos que no ha pasado gran cosa en este momento en el mercado de renta fija. Hoy hay algo de desaceleración y de presiones bajistas, pero digamos que sí, de ese rango de negociación que hemos tenido durante las últimas 2 semanas. Interesante, el vicepresidente de la Fed le respondió al presidente de Nueva York acerca de que le encantaría que alguien le explicara por qué la inversión de la curva es un indicador fidedigno, un indicador muy eficaz sobre temas de recesiones. Pues el vicepresidente de la Fed dice que efectivamente el mercado ha tenido razones en muchas ocasiones pasadas y que por eso pues está relacionado a estos eventos recesivos. Además dice que cuando la curva de rendimiento se invierte, eso también le muestra que las expectativas de inflación se están reduciendo. Entonces, de alguna manera, al interior de la Fed, si bien es cierto, hay algunos que no entienden o no quieren asumir la potencia que tienen estos indicadores de inversión de la curva, hay otros que, digamos, sí la siguen y en apariencia puede ser como la mayoría de la Reserva Federal que le hace caso a este tipo de señales. Entonces, si bien es cierto, ayer veamos algún tipo de escepticismo por parte de miembros de la entidad, acá lo que estamos viendo
es, digamos, la respuesta. Sin embargo, lo interesante es que ayer el que era escéptico es un miembro que ya dijo que no había que incrementar más la tasa de interés, mientras que el que está defendiendo el día de hoy el tema de la inversión de la curva de rendimientos es uno de los que dice que hay que mantener paciencia, pero en su programa sigue la expectativa de si la economía se comporta de acuerdo a lo esperado, recomendaría incrementar la tasa de interés nuevamente. Entonces esto es un poco contradictorio, pero son las conversaciones o el tipo de conversaciones académico que se da al interior de la Reserva Federal. Damos el cierre pues, al reporte internacional. Recuerden, hoy mercados muy a la expectativa de lo que es las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Algo de retroceso en los mercados accionarios, pero siguen muy cerca de sus máximos recientes. Y el mercado de renta fija sin muchos cambios, pero eso sí, continuamos haciéndole seguimiento a este tema del aplanamiento y posible riesgo de la inversión de la curva de rendimientos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días, el día de ayer Desarrollo publicó los resultados sobre la encuesta de opinión financiera que realiza cada... Entre los aspectos a destacar se encuentra que la tasa de intervención a fin de año, como lo mencionaba Daniel anteriormente, tendría 2 subidas en lo corrido del año y se situaría en 4.75% en diciembre. Sin embargo, hay que destacar que con respecto a la anterior encuesta, el número de analistas que decían esto bajó de un 66.7% a un 62.9%, igual sigue siendo la gran mayoría de los analistas. Otros analistas esperan que sea solo una subida en lo corrido del año, el 14.3%, mientras que en la anterior encuesta ninguno de los analistas esperaba que haya solo una subida en la tasa de intervención. Y por último, un 8.6% de los analistas espera que se mantenga en 4.25% a final de año la tasa repo. Por otro lado, el crecimiento en el cuarto trimestre de 2018, según los analistas, sería de 2.9% y de 3% para el primer semestre del presente año. Con respecto a la anterior encuesta, el PIB de 2018, el total se sitúa en 2.6% a comparación del 2.7%. Perdón. En la presente encuesta se espera que sea de 2.7% en 2018 a comparación del anterior que era de 2.6%, por lo que los analistas están esperando un mayor crecimiento en este último trimestre del 2018, dato que se va a dar el día jueves. Por otro lado, el crecimiento en 2019 con respecto a la anterior encuesta se mantuvo en 3.2% en lo corrido del año. Con respecto a inflación, en febrero esta se situaría en 3.2%, que pues es más o menos un 0.75% en la inflación mensual en febrero, un poco por encima de lo que esperamos nosotros de 0.69%. A final de año, los analistas esperan que quede 3.4%, 10 básicos por debajo de lo que esperaban en la anterior encuesta, que esperaban 3.5%. Con respecto a la tasa de cambio, esta se ubicaría entre 3.100 y 3.150 al cierre de este mes, mientras que para fin de año se estima que el dato se sitúe en 3.130, levemente inferior al dato que esperaban en la encuesta anterior de 3.150. Con respecto ya como a temas de inversiones, entre los aspectos que más les interesa a los analistas está el tema de política fiscal, que fue el factor más relevante para tomar decisiones de inversión en esta encuesta. Superó en la anterior, con respecto a la anterior encuesta, superó el tema de factores externos, que era la que mayor tenía ponderación en la encuesta. Y con respecto a los activos que más atraen a los analistas, continúan siendo las acciones locales, seguida de la deuda privada indexada al IPC y de los TSUR. Con respecto a estos dos últimos, cabe destacar que en la anterior encuesta los analistas veían o subponderaban estos dos activos a comparación de esta que ya pues lo sobreponderan sobre los anteriores. Sin embargo, en general todos los activos los ven positivos o se mantendrían o sobreponderarían en esos papeles, exceptuando títulos de deuda privada indexados al DTF. Y eso fue todo por las noticias
locales, seguimos con Raúl con las acciones de Colombia. El Colcap se vio. En la jornada del día de ayer, el Colcap se vio favorecido por un mejor internacional. Logró vulnerar la resistencia a los 1500 puntos, impulsado principalmente por este entorno internacional más favorable en todo el mundo. El día de hoy, el índice colombiano podría mostrar un leve descanso de esta tendencia así se alinea con las bolsas en el mundo. Relevante destacar que al momento de observar la propuesta de dividendos de diferentes compañías del índice colombiano, se puede observar que casi todas las compañías han superado los dividendos en términos reales, es decir, más allá de la inflación, lo cual da mayor atractivo para el índice colombiano en términos de dividendos. Hay también diferentes compañías, como es el caso de JEP, entre otras, han superado más, han incrementado el dividendo más del 10%. En cuanto a noticias, tenemos tres propuestas de dividendos. La primera por el lado del Grupo Energía Bogotá, el dividendo propuesto para el 2019 es de 130 pesos, un incremento del 13.3%, el cual sería pagadero en junio 28 y octubre 23. Teniendo en cuenta ese dividendo, el dividend yield se situaría en alrededor de un 6.7%, el cual es el más alto del índice. También tenemos otro propuesta de dividendo por el lado del Cóndor de 52.5 pesos por acción con una rentabilidad del dividendo del 4.8% y Mineros casi triplicó su dividendo, un dividendo por acción de 162 pesos equivalente a una rentabilidad del dividendo del 8.3%, es decir, una rentabilidad de dividendo atractiva para aquellos inversionistas de largo plazo. También otra noticia, EPM Londoño mencionó que el viernes se hará conocer un informe de la causa y raíz de Hidroituango realizado por la compañía a cargo del estudio, es Cava. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de JEP, la cual se aproxima a los precios de venta de la segunda etapa, los 2018 pesos, favorecido principalmente por este récord de dividendo a distribuir de 130 pesos por acción, haciendo que la acción se valorice cerca del 3% en la jornada del día de ayer. Además, la acción podría tener vía libre para volver a estos precios, aunque sería una resistencia a vencer, teniendo en cuenta que el distrito de Bogotá tomó la decisión de no realizar la venta en el corto plazo, lo cual disipa ese ruido por la venta adicional por parte del distrito. Y finalmente tenemos la acción de Ecopetrol, la cual se aproxima a su precio efectivo a los 3.200 pesos, favorecido por los precios del petróleo, junto a diferentes expectativas del mercado por resultados relativamente positivos para el 2018, donde se estima que la compañía superó los 11 billones de pesos en el año. Además, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda podría da señales que la venta podría tomar tiempo o que también esperarían que se aprobara primero el fracking para realizar una venta más atractiva. Pues eso nos da señales de que la acción podría fácilmente llegar a los 3.200 pesos. Finalmente, el dividendo para este año sería el máximo en 5 años y hasta podría tener un crecimiento de más del 100%. Esto fue todo por el mercado accionario. Dejo con el mercado de dólar con Edwin. El día de ayer la tasa de cambio no presentó mayores cambios y cerró el día en 3.105 pesos por dólar con un monto de negociación de 1.100 millones de dólares. Dentro de la negociación intraday, la tasa de cambio en los primeros días, en los días de la jornada
se apreciaba y luego con el cambio del comportamiento en los precios del petróleo, esta empezó a depreciarse, por lo que continuamos esperando que haya mayores apreciaciones a lo largo de estos días. Ya dado que ayer los precios del petróleo se alteraron fue por un factor externo y no tanto fundamental. Con respecto a renta fija, estos títulos continúan valorizándose. Los test con vencimiento 2024 continuaron cayendo a 5,95%, dos básicos por debajo del día viernes. Con respecto a la encuesta de Fedesarrollo, los analistas esperan, 2/3 de los analistas esperan que en los próximos 3 meses estos test se sitúen por encima del 6%, mientras que 1/3 de ellos espera que continúen por debajo del 6%. En promedio, la curva de los test en pesos se valorizó un punto básico, siguiendo el comportamiento de los bonos emergentes. Y más importante por decir es que la curva se empinó, dado que los títulos a corto plazo se desvalorizaron, sobre todo los test de 2020, mientras que la parte media y larga se valorizó, principalmente la media. Por la otra parte, los test VR pues, se mantuvieron flat, mientras que en deuda corporativa se operaron alrededor de 8.500 millones a través de la bolsa, mientras que se operó 1 billón a través de OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019, 20 y 21. Sin embargo, cabe aclarar que los montos en IPC empiezan a tener otra vez protagonismo, ahora se transan alrededor del 30% del total invertido. Digamos que en línea con lo que también mencionaba la encuesta de Fedesarrollo. Sin embargo, aún no creemos que estos sean títulos o no tengan la tasa suficiente para poderse operar o para poner posiciones en estos momentos, por lo que continuamos teniendo una subponderación en ese tipo de papeles. Por otro lado, la empresa El Cóndor emitirá papeles comerciales el día de hoy a 120 días por un monto de 150.000 millones. Y en otras noticias, CPM pagará en marzo la totalidad de un bono internacional emitido en 2009 por un valor de 500 millones de dólares, haciendo uso de una opción que tenía en el prospecto de emisión de tal papel. Eso fue todo por el día de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo informe. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informado de los movimientos de mercado de capitales. Muchas gracias.